Y así comenzamos porque la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito amenazó con irse a paro de labores si la Cámara de Diputados no detiene la reforma judicial. De igual forma, especialistas y sindicatos se han unido al rechazo de elección de jueces y magistrados por medio del voto popular. A pesar de esto, Morena prevé que el dictamen a la reforma propuesta por el presidente López Obrador esté lista ya este fin de semana. Le vamos a entrar, por supuesto, al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Así, de esta manera, jueces y magistrados federales se manifestaron en contra de la reforma al Poder Judicial y solicitaron a la doctora Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa de México, y también al Congreso de la Unión tomar en cuenta a los trabajadores. Y Juana Fuentes de Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, advirtió que en caso de que Morena y sus aliados insistan en la reforma impulsada por el presidente López Obrador, tomarán medidas más drásticas como la suspensión de labores de manera indefinida. Se ha unido el personal que trabaja con nosotros, quienes comparten la preocupación por el futuro de la justicia de la Unión. La suspensión de labores como última medida la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria. Informaremos con toda oportunidad a la opinión pública sobre las decisiones colectivas que serán tomadas en los siguientes días. Incluso advirtieron que acudirán a instancias internacionales en el caso de que el Congreso de la Unión apruebe en sus términos la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Escuchen. Como se trata de una reforma constitucional, es un poco más difícil eso, pero hay instancias internacionales. O sea, ahorita estamos viendo la cuestión internacional también, cómo se pueden defender los jueces. Y durante la segunda mesa del Encuentro Nacional sobre Independencia Judicial, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialistas en la materia advirtieron sobre los riesgos de elegir a los jueces por medio del voto popular. Las personas juzgadoras nombradas en las urnas invalidan más leyes aprobadas por el legislativo, algo que quizás debería preocupar de hecho a nuestra mayoría legislativa aquí en México, o que cambian más a menudo precedentes ya establecidos en comparación con los designados de manera tradicional. Otros estudios indican que sus resoluciones tienden a ser de menor calidad, pero que redactan más resoluciones que los juzgadores nombrados de manera tradicional. Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, señaló que la elección de jueces y magistrados por medio de voto popular podría fracturar la confianza pública y la atracción de inversiones por la probable parcialidad de las resoluciones judiciales. José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, mencionó que ningún país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico elige jueces y magistrados por voto popular como pretende Morena y sus aliados en México, y advirtió de responsabilidades internacionales si esto se concreta. La elección popular de jueces no legitima su función, ya que los estándares internacionales exigen que los jueces tengan una carrera judicial que acredite su técnica y conocimiento sobre la impartición de justicia. La reforma en su estado actual podría llevar a responsabilidades internacionales debido a la falta de cumplimiento con los estándares en derechos humanos e independencia judicial.
una declaración de responsabilidad internacional sería extremadamente perjudicial para la posición de México a nivel global y podría impactar negativamente nuestra economía. Lamentó que los foros del Poder Legislativo no fueran tan abiertos y no se haya permitido presentar sus puntos de vista a los organismos e instituciones que no coinciden con la propuesta judicial. Por ello, la Coparmex convocó a sus propios encuentros. Y los espacios para conocer nuestras observaciones no fueron incluidos. Por lo mismo, llevamos a cabo foros precisamente para escuchar a expertos de los principales colegios de abogacía, a la academia, de tal manera que podamos tener una propuesta sobre qué conservar y qué cambiar en esta reforma al Poder Judicial. Resaltaron que si el crimen organizado busca imponer candidatos en las elecciones a través de la violencia, el mismo escenario se abre en el tema del Poder Judicial. Por ello, indicaron que la elección es el método menos recomendado. Argumentaron que no garantiza la capacidad técnica, experiencia y otros atributos, además de que se abre la puerta a intervención y presiones externas de otras autoridades. Claro que se corre el riesgo de que el propio crimen organizado tenga sus propios candidatos, fomente el voto de ciertos candidatos que le son afines y que se dificulte aún más poder juzgar este tipo de delitos y este tipo de personas. Los ponentes recordaron que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá impulsa la independencia judicial y aspectos de anticorrupción y materia laboral que no han sido previstos en la propuesta de reforma. Exhortaron al Poder Legislativo a no aprobar la reforma sin revisarla y discutirla a fondo. Para Heraldo Media Group, Carla Collins. Y pese a todas estas advertencias, diputados de Morena prevén que este fin de semana la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tenga listo ya el dictamen de la reforma al Poder Judicial con el fin de discutirlo y votarlo el jueves 22 de agosto. Escucha cómo lo dijeron. Órganos autónomos, pues ni la reforma al Poder Judicial será para fin de semana. Yo creo que podemos tener un proyecto de dictamen y para la semana que entre la discusión. Y órganos autónomos, pues tenemos que plantear un acuerdo entre grupos parlamentarios para ponerle una fecha, pero el dictamen ya se circuló. También esos dos van a generar mucha discusión. En tanto, trascendió que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entregó a la Cámara de Diputados una propuesta de adiciones para la reforma judicial. En el documento enviado a la Comisión de Puntos Constitucionales, el dirigente Jesús Gilberto González Pimentel solicitó que los aspirantes a una candidatura sean sometidos a concursos de oposición, el respeto a los derechos de los trabajadores de base y la creación de un tribunal de disciplina y un órgano de administración judicial. Pidió también que las resoluciones de la Comisión de Conflictos Laborales puedan ser impugnadas mediante un recurso de revocación en el que se escuche a un representante del sindicato mayoritario, que es el que encabeza González Pimentel.